En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, antes de iniciar la celebración de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Tú que fuiste enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a alguien a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y en cuanto hay en ellos. Pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, y este canso de alma
El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes, con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús les había proferido. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas, Jesús nos presenta hoy 2 realidades bien interesantes en el Evangelio. Primero lo vemos purificando el templo,
lo purifica de toda esta corruptela en que lo habían convertido los jefes de la religión de Israel. A las afueras del templo se llevaban a cabo una serie de acciones que no eran muy debidas. Había un intercambio de dinero pagano a dinero del templo, en un intento de purificarlo. Se vendían también animales para la purificación o para la expiación de los pecados. Nos dice aquí que habían ovejas y bueyes y palomas. Y todo esto se llevaba a cabo fuera del templo y se había convertido casi en un negocio. Y Jesús llega con vehemencia y con fuerza y les dice lo que ya el profeta Isaías había entonces profetizado: mi casa es casa de oración. Pero Jesús les añade: ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y de esto nos viene a nosotros el gran respeto que le tenemos a nuestros templos, a nuestros edificios. Velamos por ellos porque sabemos que en ellos reside también la presencia de Dios. Son casa de oración, son casa donde la comunidad se reúne, donde la comunidad lleva a cabo el sacrificio y donde reside Dios, está presente en el sagrario. Pero por otro lado, también el Evangelio nos muestra otra gran enseñanza, otra gran realidad. Para todos nosotros los creyentes, los cristianos, el verdadero templo es Jesucristo. El verdadero templo es Él, y Él entre líneas también lo presenta hoy en el Evangelio. Les dice: destruyan el templo y yo en 3 días lo reedificaré. Pero Él no hablaba del templo físico, Él hablaba del templo de su cuerpo y de la pasión, muerte y resurrección que le vendría luego. De hecho, cuando Él resucita, los apóstoles finalmente comprenden el significado de estas palabras que Él les había impartido. Y si profesamos esa gran verdad de que en Jesucristo está la presencia permanente de Dios, entonces todo lo que nosotros hagamos que se relacione con Cristo, el poder entonces participar de sus sacramentos, leer su palabra, el simple hecho de recibir el bautismo, configurarnos en Él, entonces esto nos da la gran verdad de que Dios habita también en nosotros. En el Evangelio de San Juan, Jesús nos decía: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él o a ella, y haremos allí nuestra morada. Y por eso entonces nosotros, creyentes, católicos, tenemos también ese gran respeto por el cuerpo y por la dignidad del ser humano. No solo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, sino que también a través de todo lo que hacemos, de nuestra participación en la vida cristiana, Dios habita en nosotros. San Pablo lo recuerda en su carta a los Corintios: recuerden, hermanos, que sus cuerpos son templos vivos del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, siempre recordemos esto y defendamos esa gran verdad. Nuestros cuerpos han de ser tratados con dignidad, han de ser respetados, la integridad física. Por eso es que los católicos además entonces tenemos el gran respeto y enterramos a nuestros muertos o nos oponemos a cualquier acción que atente contra el cuerpo, contra la piel, contra el tráfico de órganos, incluso contra las cirugías estéticas. Si unimos estas dos realidades, las realidades que nos presenta Jesús en el Evangelio, del gran respeto por el templo y el gran respeto por Jesús, en quien habita la presencia de Dios y a través de Él en nosotros, podemos entonces corroborar las palabras de San Cesáreo de Arles, obispo del siglo V, que decía: ¿deseas encontrar limpia tu iglesia, tu templo? No ensucies entonces tu alma con el pecado. ¿Deseas que esté bien iluminada tu iglesia,
tu casa de oración, que tu alma entonces no esté en tinieblas, sino que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Pidámosle a Dios, hermanos y hermanas, en el día de hoy, que nos ayude a ser fieles y consecuentes a nuestra dignidad de seres creados a imagen y semejanza de Dios, que valoremos nuestra alma, nuestro cuerpo, como esa morada donde habita también Dios, el Espíritu Santo, y que Él, reposado en el sagrario, en cuerpo, en sangre, en su alma, en su divinidad, y a quien recibiremos el día de hoy física y espiritualmente, al consumirlo entonces habite por siempre en nosotros, en nuestro corazón y en nuestro interior. Así sea. Queridos hermanos, profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos a Jesús, el Señor, que sabe lo que hay en el corazón de los hombres, y supliquémosle en espíritu y en verdad. A cada petición, digamos: Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando la gente busque un Dios a quien orar y en quien confiar, no encuentre otro Dios que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para adorarle, amarle y servirle, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando la gente busque una fe con la que creer, encuentre a Jesús el Señor, escuchen lo que Él les dice y le sigan en lo que Él hace, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando la gente busque una esperanza en la que confiar, descubra la palabra de Jesús, que le inspire y le guíe, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que cuando la gente busque amor fiel, descubra a Jesús el Señor, que vive en la gente tanto en sus palabras como en sus obras, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han muerto, para que la misericordia del Señor les conceda el descanso eterno, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor Jesús, dadnos la gracia de ser íntimos tuyos y que te amemos no solamente aquí en la Eucaristía, sino en todo lo que hagamos y digamos, pues tú eres nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al purificar el templo físico de toda corrupción terrenal, reveló en nosotros el verdadero misterio de su cuerpo y de su sangre, para que al recibirlo a Él, en el sagrado sacramento de la Eucaristía, recibamos también al Padre Eterno, y así habite en nosotros el Espíritu de Dios. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando tu alabanza. Santo es santo, es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Blaise Zupich y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Escúchanos, Señor, hemos pecado, ten compasión de nosotros. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana. Esto